Hubo un momento, justo antes del final, en que él dejó de contar los días. No porque hubiera perdido la esperanza, sino porque contar implica esperar algo, y él ya no esperaba nada. Su nombre era Mateo, tenía 18 años, y durante 30 días vivió enterrado. 30 días dentro de una trinchera de barro y madera podrida. 30 días escuchando el mundo romperse sobre su cabeza mientras él aprendía a respirar sin hacer ruido. En esos 30 días, vio morir a personas que habían comenzado a sentirse como familia. Primero uno, después otro, y después todos. El hambre llegó en los primeros días. La sed llegó después. Y fue la sed la que se quedó, la que nunca se fue. La munición se agotó en la tercera semana. Para entonces, ya no quedaba mucho por defender. Al final, estaba solo, completamente solo. En la oscuridad, con el sonido de la guerra encima, con el frío pegado a los huesos, con pensamientos que ya no eran del todo suyos. ¿Qué le pasa a una mente joven cuando se le quita todo? Cuando se le arranca de la vida que conoce y se le arroja algo para lo que nadie, absolutamente nadie, puede prepararse. Eso es lo que vamos a explorar. Esta es la historia de Mateo, un muchacho que no quiso ir a la guerra, que fue de todas formas, y que regresó de alguna manera. Retrocedamos. El reclutamiento. Era un martes. Mateo recuerda el día con precisión clínica, la forma en que los traumatismos se graban en detalles insignificantes. El color del sobre, el peso que tuvo en sus manos antes de abrirlo, el sonido del papel al doblarse. Una orden de reclutamiento obligatorio. No había margen de interpretación. No había apelación inmediata. Era un documento oficial con su nombre, su número de identificación y una fecha. 3 semanas. Se quedó de pie en la cocina durante un tiempo que no supo medir. Cuando su madre entró y vio su cara, no hizo falta decir nada. El silencio que llenó esa casa en los días siguientes fue de un tipo particular. No era el silencio de la paz. Era el silencio de las cosas que no se dicen porque decirlas las haría más reales. Su padre intentó hablar de logística, del equipo que necesitaría, de botas resistentes al agua. Era su forma de no derrumbarse. Su madre cocinó más que nunca, como si pudiera alimentarlo con suficiente amor para los meses que vendrían. Y Mateo observaba todo desde dentro de sí mismo, como si su cuerpo ya no le perteneciera del todo. Pensaba en sus amigos, en la chica con la que había empezado a hablar ese verano, en la carrera que quería estudiar, en las cosas ordinarias, ridículamente ordinarias, que de pronto adquirían el peso del oro. No era valiente. No lo pretendía. Tenía miedo. Un miedo frío, profundo, que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No el miedo de un examen, ni el de una pelea. Era el miedo de no saber si volvería. El miedo de que nadie pudiera garantizarle nada. La mañana de la despedida amaneció gris. Su madre lo abrazó en la puerta y no lo soltó durante un tiempo demasiado largo. Él sintió cómo temblaba. Sintió el esfuerzo que hacía por no llorar delante de él. Y en ese momento entendió algo, que ella también tenía miedo. Y que ese miedo era más honrado que cualquier discurso patriótico que hubiera escuchado jamás. Su padre le apretó el brazo. Asintió con la cabeza. No hubo palabras. No hacían falta. El autobús militar salió a las 7 de la mañana. Mateo miró por la ventana hasta que su calle desapareció. Luego miró el camino. Luego dejó de mirar. Llegada a la trinchera. El olor llegó primero. Antes de ver nada, antes de escuchar nada claramente, el olor lo golpeó. Tierra húmeda, madera descompuesta, algo metálico que solo después identificaría como sangre seca. Pólvora, combustible quemado. La trinchera era más estrecha de lo que había imaginado. Un canal de tierra reforzado con tablones y sacos, apenas lo suficientemente ancho para que 2 hombres se cruzaran de lado. El suelo era una mezcla de barro y agua estancada que se filtraba en las botas desde el primer paso. Las ratas no tardaron en aparecer. La primera noche no durmió. No era solo el frío, aunque el frío era brutal.
era el ruido. Las explosiones que llegaban desde algún lugar indeterminado, suficientemente cerca para hacer vibrar el suelo, suficientemente lejos como para que uno no supiera si dirigirse hacia ellas o alejarse. Una artillería rítmica e impredecible que su cerebro nunca terminó de aceptar como fondo. Conoció a los demás en esas primeras horas. Andrés, que tenía 19 años y bromeaba constantemente como mecanismo de defensa. Diego, callado, que había traído una foto de su hermana pequeña y la miraba todas las noches antes de intentar dormir. Esteban, el mayor del grupo con 21 años, que actuaba como si supiera más de lo que sabía. Y Lucas, que tenía exactamente la misma edad que Mateo y que la primera noche, en voz baja, le confesó que tampoco había querido venir. Se hicieron amigos con la velocidad brutal que impone el peligro compartido. Hablaban de comida, de música, de las cosas que harían cuando todo esto terminara. Construyeron una burbuja de normalidad dentro del caos, una pequeña arquitectura humana levantada sobre barro y miedo. Y por momentos, solo por momentos, funcionaba. Era suficiente para seguir. El primer intercambio de disparos llegó al cuarto día. Mateo no recuerda haber tomado una decisión consciente. Recuerda el grito de alerta, recuerda agacharse, recuerda el ruido, un ruido que ninguna película, ningún relato, ninguna descripción puede replicar fielmente, llenando el aire de una forma que parecía física, tangible, como si el sonido mismo tuviera masa. Sus manos temblaban, no de forma discreta, temblaban de manera visible, vergonzosa, incontrolable. Acerró el arma con más fuerza y eso no lo detuvo. Disparó porque los demás disparaban, no porque supiera hacia qué, no porque pudiera ver algo claro a través del humo y el polvo. Duró 40 minutos. 40 minutos que su cerebro convirtió en algo sin dimensión temporal, sin principio claro ni final previsible. Cuando terminó, Andrés estaba en el suelo. No dramáticamente, no cinematográficamente. Estaba en el suelo y no se movía, y había algo en la forma en que su cuerpo había caído que no dejaba margen de duda. Mateo se quedó mirándolo durante un tiempo que no supo cuantificar. No lloró, no entonces. El shock tiene esa peculiaridad. Suspende las respuestas emocionales con una eficiencia casi clínica. Las guarda para después. Y ese después siempre llega en el peor momento, en la oscuridad, cuando no hay nada que hacer salvo sentirlo. Esa noche Mateo lloró en silencio, con la cabeza contra la pared de tierra, sin hacer ruido. Fue la primera vez. No sería la última. Desgaste progresivo. Días 10 a 20. El cuerpo humano no está diseñado para la guerra, ni el cuerpo, ni la mente. Entre el día 10 y el 20, Mateo observó cómo ambos empezaban a ceder. El sueño fue lo primero, no el insomnio dramático de las pesadillas, sino algo más insidioso. Una acumulación lenta de horas robadas, de vigilias obligatorias, de descansos interrumpidos por explosiones o por el simple hiperestado de alerta que el cerebro mantiene cuando percibe peligro constante. A los 15 días, vivía dentro de una niebla permanente. Las raciones se redujeron en la segunda semana. Nadie explicó por qué con claridad. Simplemente había menos. Y el hambre, que al principio era una incomodidad, se fue convirtiendo en un ruido constante de fondo, en una distracción que competía con el miedo por la atención de su mente. El agua era más preocupante. La que llegaba era insuficiente. La que se acumulaba en el suelo de la trinchera era imposible. Esteban enfermó al 17º día. Fiebre, tos. Se recuperó parcialmente, pero quedó debilitado. Diego murió en el día 19. No en combate. En combate, de alguna manera absurda, uno al menos siente que hubo una causa, una acción, algo. Diego murió de una infección que comenzó en una herida menor y progresó en silencio durante días porque nadie tenía los recursos para tratarla correctamente. Mateo guardó la foto de su hermana. No sabía por qué. Solo supo que no podía dejarla allí. Hubo una discusión entre Esteban y Lucas al día 20. Mateo no recuerda sobre qué comenzó exactamente. Recuerda el tono, la crispación.
Cómo las personas que comparten demasiado espacio pequeño bajo demasiada presión empiezan a romperse mutuamente sin quererlo, porque el dolor necesita una dirección y no siempre elige bien. Él observó la discusión desde afuera, desde más lejos de lo que la distancia física sugería. Estaba aprendiendo a ausentarse. Última semana. Días 23 a 30. Al día 23 quedaban 3. Mateo, Lucas, Esteban. La munición se contaba literalmente, no como figura retórica. Se contaba, se pesaba, se discutía. Cada disparo era una decisión. La comida había terminado. El agua que quedaba cabía en un recipiente que Mateo miraba con una obsesión que reconocía como irracional y que no podía detener. Hay algo en la sed extrema que reorganiza la jerarquía de pensamientos. Desplaza el miedo, desplaza el dolor. Se convierte en el único centro. Esteban murió en el día 26. Lucas en el 28. Mateo estaba solo, completamente, absolutamente, solo. El silencio entre los bombardeos adquirió una textura nueva, más densa. La trinchera, que antes le había parecido pequeña, ahora le parecía enorme. Absurdamente, aterradoramente vacía. Empezó a hablar. Consigo mismo primero. Luego con su madre, aunque no estaba. Luego con Andrés, con Diego, con Lucas. Conversaciones en voz baja, murmuradas contra las paredes de tierra, sin esperar respuesta. No era locura, era supervivencia. El cerebro humano necesita voz, necesita interlocutor. Cuando no hay ninguno disponible, lo inventa. Recordaba su habitación, la textura específica de su almohada, el sonido del tráfico por la mañana, el olor del café que su madre preparaba a las 7. Cosas que antes había ignorado completamente, que ahora se habían convertido en los objetos más preciosos de su memoria. Al día 29, el hambre ya no dolía. Eso era lo más extraño. Llegó un punto en que el hambre dejó de ser una sensación activa y se convirtió en algo más parecido a un zumbido constante, al vacío. El cuerpo humano llega a un umbral tras el cual la señal cambia de naturaleza. La sed no. La sed nunca dejó de doler. La guerra continuaba sobre su cabeza. Las explosiones seguían su ritmo incomprensible, su lógica que nunca llegó a descifrar. Había algo obscenamente indiferente en eso, en que la maquinaria siguiera funcionando sin importar lo que le estuviera pasando a él. Pasó el día 29 en silencio. No tenía fuerzas para hablar. No tenía pensamientos ordenados, solo imágenes, fragmentos. El sobre en sus manos, su madre en la puerta, la cara de Andrés, la foto de la hermana de Diego, que seguía guardada en su bolsillo. Final. Amaneció el día 30. Lo supo por la luz que se filtraba por las grietas de la estructura. Una luz fría, gris, sin promesas. Mateo estaba recostado contra la pared de tierra. No había dormido. No estaba seguro de cuándo había dormido por última vez. No tenía munición. No tenía agua. No tenía fuerzas para ponerse de pie sin un esfuerzo que sentía desproporcionado. Y entonces escuchó algo. Pasos. O quizás voces. O quizás el eco de una explosión que se confundía con ambas cosas. O quizás nada. Quizás el silencio absoluto de un mundo que había seguido girando sin él. No se movió. Esperó. Nadie sabe con exactitud qué pasó en ese último momento dentro de la trinchera. Lo que sí sabemos es esto. Algunos soldados regresan de la guerra. Vuelven a sus casas. Se sientan a la mesa con sus familias. Duerme en sus camas. Viven vidas largas y aparentemente normales. Pero hay una parte de ellos que se quedó allí, en el barro, en el frío, en el silencio entre dos explosiones, en la cara de alguien que ya no está. La guerra no solo mata cuerpos, eso lo sabemos todos. Lo que olvidamos, lo que preferimos olvidar, es con qué frecuencia mata algo más difícil de ver y más difícil de recuperar. La mente de un joven de 18 años no fue diseñada para esto. Ninguna mente fue diseñada para esto. Y enviar a alguien que no quiere ir, que no elige ir,
a vivir lo que Mateo vivió durante 30 días. Eso tiene un nombre. Tiene muchos nombres. Ninguno suena bien. Mateo tenía 18 años cuando entró en esa trinchera. La edad que tenía cuando salió es más difícil de calcular. Algunos regresan, pero no completos. Nunca completos.